TELDE-DUET, Teleeducación para el Desarrollo, Dirección Universitaria de Educación a Distancia. Bienvenidos, queridos alumnos, a este curso, continuando con la educación para la interculturalidad. Hablar de pedagogía intercultural, vamos a decirlo de este modo, porque en el Perú todavía la pedagogía intercultural no es todavía un hecho. Todos estamos emocionados en este gran proyecto, ¿no?, que se especifica en el DCN, en el Proyecto Educativo Nacional, pero vamos a referenciarlo de esta manera. Pedagogía intercultural es la reforma curricular que contempla aspectos de contenidos, de conocimiento, conceptos, métodos y recursos, y estrategias metodológicas, conjunto de procesos en habilidades del conocimiento que ayudarán a los profesores a trabajar en solvencia de espacios de capacitación cognitivas y culturales con los alumnos en el aula. En este sentido, pedagogía intercultural en el Perú es un ideal, ¿verdad? Es un ideal que se pretenderíamos que esto fuera así. Con la ayuda de ustedes y de todos, algún día alcancemos esta gran intención para nuestra educación del Perú. En este módulo 4, tenemos pautas pedagógicas en el tratamiento de la interculturalidad. Unidad de aprendizaje tenemos perspectivas de la interculturalidad en la educación, el maestro en la educación intercultural y consideraciones de la educación intercultural en el aula y materiales. Cuando hablamos de perspectivas de la interculturalidad en la educación, queremos proyectarnos de esta manera, desde la visión didáctica, cómo nosotros podemos mejorar esa enseñanza-aprendizaje a nuestra comunidad. El maestro en la educación intercultural es cómo va a trabajar con la diversidad cultural para poder dar un producto de calidad, de eficacia y de efectividad en las respuestas a nuestras necesidades. Y consideraciones en la educación intercultural en el aula y materiales vendría a ser pues toda esa relación de necesidades para poder hacer nuestra gestión con los que vienen de afuera en busca de sus necesidades y poderlos negociar las problemáticas, de esa manera salir satisfechos en ambos lados. Nos vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué la necesidad de cambios en las prácticas pedagógicas? Vamos a partir de algo, vamos a partir del profesor. Recordemos así, y hay que vernos conscientemente así. Eso es la realidad de hoy, los docentes de ahora, por más que queremos negar, es una realidad. Tenemos doble currícula. Soy profesor, en mi caso mi currículo es como persona y como profesional. Como persona es mi familia, ¿verdad? En tu familia eres más importante que en la escuela. Muchas veces, ¿por qué digo eso? Y siempre he reflexionado acerca de esto. Que muchas veces los docentes dicen, ya son la 1, ya termino mis clases, me voy a mi casa. Deja de ser profesor. Cuando estás preocupado en tus labores, tienes que ir a trabajar. Deja de ser parte de la familia, de tu hogar. Te vas al trabajo porque te concentras con tus alumnos, te emocionas, trabajas constantemente. Pero ¿cuál es el rol del profesor en la interculturalidad? ¿Cuál es ese rol que debemos tener? Yo creo, hasta vengo observando en nuestro desempeño, nos damos cuenta que hay que ser pues profesores, tanto en la, hay que juntar esos dos elementos, la familia y la escuela, como persona, como profesionales, ¿eh? Porque no tiene sentido ser profesores solamente por momentos, hay que ser profesores permanentes, hay que ser que siempre nos estén necesitando la comunidad, llegar a alcanzar un día a ser grandes maestros.
que con una sonrisa podemos salvar tu problema, ¿no? Muchas veces realmente es un gran problema en estos tiempos. Soy profesor hasta la 1 y voy a mi casa, ¿no? Entonces, el detalle está, chicos, que en nuestra realidad nacional, aquí en el Perú, como he puesto como pensamiento, dice, a todos nos han hecho creer que somos un Homo sapiens en un mundo globalizado. Y eso pues es una gran mentira, porque ni siquiera tenemos muchas veces no tenemos ni siquiera la coherencia de lo que es ser maestro, ser docente, o ser un profesor, o estar en el principio de la educación, como discípulos, ¿no? Frente a estas necesidades, frente a esta realidad, he puesto cuatro variables. El profesor dentro de la organización escolar, el profesor dentro de su propia mentalidad como profesional, dentro del sistema de la evaluación y dentro de las competencias. Cuando nos relacionamos con la organización escolar, debemos de tener en cuenta muchos aspectos. Por ejemplo, debo decir, bueno, ¿cómo voy a organizar a la escuela? ¿Cómo le voy a llevar a sus objetivos, a esas metas deseadas? Pero ¿cuándo se va a cumplir eso? Cuando yo pienso y estoy en la realidad. Ser profesor en la realidad significa como profesor en la familia, como profesor en la escuela. No puedo yo dejar de ser profesor cuando llego a mi casa. O sea, hay que ser perseverante porque eso va a ser el reflejo en la escuela, porque va a repercutir en la familia. Entonces, esa es una idea y muchas ideas más están en lo que es organización escolar con respecto del profesor. Y otro detalle es la mentalidad del profesor. La mentalidad del profesor tiene que ser pues, positivo, ¿no? Tiene que ser creativo, tiene que ser un profesor con una visión de algo inalcanzable, pero que se va a realizar. O sea, encontrar trabajos que sí se va a hacer. Muchas veces pensamos maravillas, cosas que a veces es imposible realizar, ¿no? Que nuestra mentalidad debe ser coherentemente realizada. En este sentido, en la mentalidad del profesor, debemos tener bastante cuidado, porque depende de eso va a depender muchísimo esa cohesión entre la familia y la escuela. Por ejemplo, un profesor desubicado en el proceso, en el tiempo, siempre estaremos en decadencia. En vez de mejorar, estaremos empeorando. O sea, es importante nosotros los docentes, hay que estar siempre viendo, rebuscando con qué material, con qué estrategia, con qué fuerza estoy llevando el desarrollo del pensamiento para mis niños, para mis alumnos, ¿no? En este sentido. Y cuando hablamos del sistema de evaluación, también hay que tener mucho cuidado. También muchas veces nosotros nos preocupamos en evaluar al alumno y nosotros no nos evaluamos cómo estamos. Cómo están nuestras habilidades cognitivas. Cómo estamos nosotros, cómo organizamos nuestra vida misma, porque es parte de la evaluación. El docente tiene que estar pues, bastante asimilado a la realidad en función a sus habilidades cognitivas. Y cuando hablamos de competencias, el docente, aquí sí es un poquito, vamos a detallar esa parte de las competencias. No pensemos las competencias en habilidades, destrezas, no, ni aptitudes, ni cognitivas, sino hay que buscar las competencias de solucionar el problema y cómo resolverlo y cómo ayudar a resolver los problemas a los alumnos o a la comunidad misma. Entonces, en este sentido, hay que buscar, ¿por qué la necesidad de cambios en las prácticas pedagógicas? Nos estamos refiriendo a la enseñanza-aprendizaje, pero en la diversidad cultural, porque esas dos variables es lo que nos va a dar la fuerza, diversidad cultural, el manejo de nuestros recursos, de nuestro cuerpo, y en nuestro cuerpo está, pues, ¿qué cosa que tenemos? Esa cultura, ese bagaje, esa experiencia, y qué hacer con los recursos, ¿no? Si yo estoy al pie de un río y veo piedras, ¿y qué hago con estas piedras? ¿Cómo lo puedo dar un valor agregado? Puedo dibujar una figura, lo pinto bonito y voy al mercado, ¿no?
Eso me refiero. Dar soluciones al problema, encauzarle a desarrollar actividades a la comunidad en función a sus recursos, y con esos conocimientos podemos nosotros alcanzar esas prácticas pedagógicas que sean activas, positivas, productivas. Nosotros también queremos estar en la modernidad. Tú, yo y todos queremos estar inmersos en la modernidad. Queremos brillar nosotros. Pero, como le decíamos nosotros, ¿dónde está una de nuestras debilidades? Está en nuestra Constitución. La Constitución suele ser una copia, como suele ser en la educación del Perú. Y lo malo, traemos y nos equivocamos, traemos la originalidad, pero acá lo distorsionamos y no funciona. Entonces creo yo particularmente que debemos de construir para volver a rehacer un sistema educativo en base a nuestras experiencias, construir libros en función a la experiencia de cada docente, contar su experiencia y eso editarlo, ¿no? Entonces que nuestros alumnos lean, a los alumnos que están inmersos a la carrera de educación, puedan leer, o jóvenes que están en otras carreras, empezar a escribir lo que están viviendo esas personas, y ahí está registrado en los libros, pero de nuestras propias experiencias, sin preocuparnos en los modelos que vienen de afuera. Muchas veces nosotros decimos, no, mi clase lo hago con el modelo de Piaget, con el modelo de Vygotsky, de Ausubel, y nos sentimos maravillados, lo máximo, somos un fenómeno en el aula, diciendo, pero a veces no es nuestra realidad, pues. Y creamos un gran conflicto en el aula. Cuando nosotros conversamos con nuestros alumnos y pretendemos que saque un concepto de la realidad, no lo hace. ¿Y qué es lo que dicen los docentes? Este profesor no sabe. Entonces, pero cuando tú le enseñas al pie de la letra, este es un buen profesor, mira cómo conoce a Ausubel. Son referencias, nos puede decir como referencia, pero preocupémonos en la construcción de un sistema educativo, de un modelo propiamente de nuestras raíces, de nuestra identidad y de nuestra potencialidad, ¿verdad? Para poder alcanzar un Estado-nación a la localidad global, en este sentido. Que la educación sea, pues, de nuestras propias necesidades. Como les decía, si yo estoy parado en un río y yo quiero hacer algo bueno, ¿eh? Entonces, ¿qué hago? Simplemente quiero mejorar la educación, entonces puedo construir desde una piedra. ¿Cómo puedo construirlo al Perú? Puedo dibujar, puedo moldear la piedra, jugar, porque en los ríos también hay piedras que son como tiza. No sé si han tenido experiencia ustedes, hay en los ríos de agua dulce, hay piedras suavecitas que se puede darle forma, ¿no? O sea, hay tanta diversión en nuestro Perú que se puede hacer maravillas, ¿eh? Pero primero desde nuestras oportunidades. ¿Y cuál es tu oportunidad? Esa potencialidad que tú tienes y te das la libertad de poder empezar a rehacer, ¿eh? Cuando hablamos de nuestras raíces, hay que reconstruir nuestro pasado, pues. Si nosotros queremos tener una educación nacional, debemos de reconstruir parte de nuestro pasado para poder proyectarnos y volver a mejorar. Esa es la idea. Y nuestras identidades son respetarnos entre nosotros mismos, nuestras propias costumbres, y compartir cosas, todas esas potencialidades hacia una misma fuerza. Como acá podemos ver cómo nuestras raíces, nuestras identidades giran en función a la Constitución, ¿verdad? Un modelo nacional, ¿eh? En este sentido, para crear un Estado-nación a la localidad global. ¿Y cuáles son esas pautas pedagógicas? Tenemos acá construir identidad personal, valores. Construir identidad personal. O sea, construyamos, pues. Construir significa muchas veces al niño, formar en valores. Muchas veces en estos tiempos ya no hay una educación en valores. Sigue siendo instructivo. A los niños lo instruimos. ¿Sabes qué? Vas a pintar así. Vas a hacer así. Esa es instrucción.
Entonces, no hay una identidad. La identidad es propiamente natural. Cómo él lo resuelve, lo hace, y lo va guiando. A ver, te pasaste esa línea, por acá, dale otro, vaya corrigiendo ese orden. Eso. Entonces, creando en valores. Desarrollar capacidades para el diálogo, que no tenemos la capacidad. Nuestros niños de ahora cada vez más están perdiendo esa capacidad de un diálogo coherente. Hablan, pero no hablan coherentemente. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de problemas, de tensiones, y estamos preocupando más bien en otras cosas que en mejorar nuestra forma de vivir mejor en nuestras propias familias, ¿no? Desarrollar capacidades para la negociación a nuestros hijos, a nuestras familias, sobrinos. No damos la oportunidad ni siquiera de escucharlo, porque es menor de edad, porque es muy chiquito. Él no tiene palabra ni voz ni voto. Dale la oportunidad. Pues. Construyamos ya desde ahora estas pautas pedagógicas a mejorar la convivencia en la familia, y si la familia mejora, mejora el país. ¿No? Construir una localidad plural. Aprendamos a vivir con todos. Quitemos el egoísmo, pues muchas veces tenemos un egoísmo y es notorio, no sé, quiero recalcar esta oportunidad y es una oportunidad también decir muchas veces en nuestras familias, ¿no? Que alguien empieza a mejorar, a desarrollarse y a veces lo miramos, mira, ve Juanito, está mejorando, no, hay que empezar a bajarlo. O sea, no estamos tratando, o sea, hay que empezar a construir esa conjugación de personas, ¿no? Entre nosotros mismos, que desarrolle, que mejore, que avance, hay que ayudar, ¿no? Porque mañana más tarde lo vamos a necesitar también. ¿Quién no quiere tener una familia todos progresistas, todos profesionales, todos activos en la economía, en la inserción, insertados en el desarrollo nacional? Todos, ¿no? Construir una localidad consciente. Ese es otro punto muy importante. La conciencia es el primer camino al desarrollo. Soy consciente y por mi conciencia, cuando tú te casas, por ejemplo, conscientemente has aceptado un sí, ¿verdad? Eso debe ser también en nuestra vida personal, en nuestro desarrollo, en nuestra comunicación entre personas, conscientemente. Eso es, ven a mi localidad conscientemente, sin mediocridad, sin malicias, ¿no? Y construir una localidad respetuosa. Muchas veces no nos respetamos a sí mismos y vamos perdiendo la moral, y al perder la moral se vuelve pues una localidad sin dueño, ¿verdad? O sea, es lo que quieren, ¿eh? Imagina cómo está el Perú. ¿Cómo es el Perú? Estamos sin comentarios, ¿no? Construir una localidad de igualdad de posibilidades. Siempre busquemos desde los profesores hacia los alumnos, hacia la familia, dar siempre posibilidades, no porque uno a veces en las aulas, muchas veces nosotros cortamos a nuestros alumnos, porque yo soy tal, y el alumno que está siempre así, ¿sí? Entonces, no le das esa igualdad, esa posibilidad de poder tener ese roce, por lo menos, de confianza. ¿Y qué es lo que pasa en el Perú? Damos confianza a los alumnos y lo primero que los alumnos empiezan a confundirse con esa confianza con agresividad muchas veces. Promover principios de interculturalidad, que es propiamente del tema de la interculturalidad, esa pluralidad, esa diversidad, para poder nosotros tener la capacidad de qué cosa. Cuando habla de principios de interculturalidad, estamos hablando del todo, o sea, de poder darnos un poco de cada producto, ¿eh? Es un principio. ¿Eh? Y promover actividades de desarrollo, constantemente hacer actividades, festividades, eventos que tengan que ver con el desarrollo de la imagen del Perú. Y todos trabajemos a eso, pues, a una mejor imagen, mejor aceptación. ¿No? Entonces, la importancia de la interculturalidad en el sistema educativo son estas pautas para poder corregir y mejorar cuando ya nos estamos preparando para que cuando ya estemos listos, esto se cumpla y se haga realidad, pues, y no perdamos la oportunidad de llegar a la modernidad y tener, pues, ¿qué cosa? Tener esa tranquilidad como tienen otros países del mundo, ¿verdad? Que están a la despensa de otros, ¿no? Nos volveríamos uno de ellos también.
porque a eso va. ¿Eh? Gracias. TELDE-DUET, Teleeducación para el Desarrollo, Dirección Universitaria de Educación a Distancia. Bienvenidos, queridos alumnos, a este curso, continuando con la educación para la interculturalidad. Hablar de pedagogía intercultural, vamos a decirlo de este modo, porque en el Perú todavía la pedagogía intercultural no es todavía un hecho. Todos estamos emocionados en este gran proyecto, ¿no?, que se especifica en el DCN, en el Proyecto Educativo Nacional, pero vamos a referenciarlo de esta manera. Pedagogía intercultural es la reforma curricular que contempla aspectos de contenidos, de conocimiento, conceptos, métodos y recursos, y estrategias metodológicas, conjunto de procesos en habilidades del conocimiento que ayudarán a los profesores a trabajar en solvencia de espacios de capacitación cognitivas y culturales con los alumnos en el aula. En este sentido, pedagogía intercultural en el Perú es un ideal, ¿verdad?, que con los que vienen de afuera en busca de sus necesidades y poderlos negociar las problemáticas, de esa manera salir satisfechos en ambos lados. Nos vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué la necesidad de cambios en las prácticas pedagógicas? Vamos a partir de algo, vamos a partir del profesor. Recordemos así, y hay que vernos conscientemente así. Eso es la realidad de hoy, los docentes de ahora, por más que queremos negar, es una realidad. Tenemos doble currícula. Soy profesor, en mi caso mi currícula es un ideal se pretenderíamos que esto fuera así. Con la ayuda de ustedes y de todos, algún día alcancemos esta gran intención para nuestra educación del Perú. En este módulo 4, tenemos pautas pedagógicas en el tratamiento de la interculturalidad. Unidad de aprendizaje tenemos perspectivas de la interculturalidad en la educación, el maestro en la educación intercultural y consideraciones de la educación intercultural en el aula y materiales. Cuando hablamos de perspectivas de la interculturalidad en la educación, queremos proyectarnos de esta manera, desde la visión didáctica, cómo nosotros podemos mejorar esa enseñanza-aprendizaje a nuestra comunidad. El maestro en la educación intercultural es cómo va a trabajar con la diversidad cultural para poder dar un producto de calidad, de eficacia y de efectividad en las respuestas a nuestras necesidades. Y consideraciones en la educación intercultural en el aula y materiales vendría a ser pues toda esa relación de necesidades para poder hacer nuestra gestión